Esa primera experiencia tuya con el cine o con los teatros ahí en Pereira, ¿cómo fue? Ok. A ver, yo diría que antes de llegar al Cineclub yo llegué primero, llegué a la Universidad Tecnológica porque yo venía de Antioquia, y en la Universidad Tecnológica yo conozco a Víctor Naranjo, que era miembro del Cineclub, y que es Víctor Naranjo el que me engancha a mí en toda la actividad cultural, porque fue Víctor Fernando quien me presentó a Germán Osa, y yo asistí, creo que era una charla de cine que Germán daba en la Universidad Libre. Y, y ahí conocí entonces en esa charla, que era una charla programada, creo yo, bueno, Germán nos podrá ayudar, Sí. que fue programada por el Centro de Documentación Cultural de Risaralda, un proyecto que Germán había iniciado o que existía, pero que Germán hacía parte de él, y donde estaba Gustavo Rivera, eh, Víctor Naranjo, Gilberto Cardona, y, y bueno, me invitaron a mí y conocí estuve en esa conferencia que hizo Germán en la Libre, y me invitaron a ser parte como del proyecto y del cineclub. Y como yo estaba desparchado, yo me le pegaba a todo lo que había, ¿cierto? Y dije, ¿por qué no? Chévere. Eh, Y yo decía, pero ¿yo qué hago aquí? Yo no tengo no puedo hacer casi aportes. Entonces Germán me nombró ilustrador. Y yo empecé ilustrando, bueno, eh, los panfleticos que daban, las chapolitas que repartía que el Cineclub, el volante que se daba de cada película, o la revistica, que ya eran 4 o 6 hojas que se hacían por mimeógrafo, que las hacíamos para hablar de los ciclos, que se programaba el Cineclub se programaba por ciclos. Sí. Yo conozco ahí, entre ese grupo, a Henry Sánchez, al Mono Mesa, y había otro estudiante del Tolima, ahorita se me escapa el nombre. Germán me da unos nombres como Marco Tulio Sánchez, Carlos Galvez, Manuel J. Carlos Bolívar. Galvez sí estaba allá, pero ya más de retirada, pero había otro, un estudiante de industrial también, que, que nosotros le decíamos el pelao, a Gustavo. No recuerdo ahorita el apellido. Sí. Y que eran unos conversadores, pero con el Mono Mesa, eran los del Tolima que venía con Henry, estudiantes todos de industrial, y, y Fernando Maldonado. Entonces ahí yo empiezo y Víctor Naranjo, que Víctor y yo estábamos como por el lado de las artes, la literatura, la poesía, sí, la literatura, un taller literario que se creó. Y, y nosotros empezamos a, a participar de eventos, aparte, pues diferentes a la presentación de las películas de todos los martes. Sí. Y las películas de los martes, pues como siempre, en Confamiliar, nosotros nos reuníamos todos los días a tomar café, y el pretexto siempre era planear eh, los ciclos de cine, y pues de verdad que también planeábamos los ciclos de cine, pero más que todo eso, nos reuníamos a tomar el café y en las noches a tomar cerveza. ¿Dónde, Y ¿Dónde lo hacían, Chucho? Disculpa. en la caseta del lago. Ah, Entonces, yo en estos días que me hizo, la Alianza Francesa me hizo esa entrevista desde el taller, yo decía que la gran formación o el proceso formativo en la cultura, en el arte, yo digo que fueron esas grandes
esas largas horas, sí, en esas interminables noches, porque nos daba la madrugada hablando de cine y hablando de cultura o hablando de poesía. Eh, en la caseta del Lago Uribe, en una tiendita que existía ahí en toda la 24 con séptima, que era una tiendita, vendían cerveza y ahí nos sentábamos a hablar. Y el otro, el tomadero de tinto en la mañana y hasta las 7 de la noche, pues en la tarde, era Cositas Buenas. Claro. Ahí casi que teníamos siempre mesa reservada y todos íbamos llegando después de las 5. Era que nosotros estábamos, bueno, yo hacía los talleres en Bellas Artes y a las 5, 5:30 ya cerrábamos el taller y siempre yo pasaba a ver quién había en Cositas Buenas. Y ahí nos encontrábamos a los teatreros, a los cinecluberos, a los botacorriente para hablar. Y siempre entonces con Germán andábamos con un cerro de libros. Siempre había un libro de cine, un libro de una novela, y ahí nos enganchábamos. Aparte de hacer cine, empezó el proyecto de hacer el literario, o empezamos como a retomar. Eso fue Germán, Gilberto, Víctor y yo a retomar el literario del periódico La Tarde. Entonces nosotros hicimos una gran amistad con don Hernán Castaño, que era el editor, el redactor del periódico La Tarde. Y ahí empezamos a hacer cada 8 días esas 4 páginas o 2 páginas que nosotros siempre estábamos sometidos a lo que nos diera el periódico para hablar de cultura. Entonces ahí nació el suplemento literario, que duró, bueno, era un apoyo también porque ahí publicábamos cuál iba a ser la próxima película, se hablaba del tema de la película, se presentaban algunos artículos sobre esas películas y se presentaban también, a veces cuando se generaban los cineforos, que se daban ciertas discusiones, la gente escribía cartas o quejándose o entablando polémicas sobre las películas o sobre aconteceres culturales de Pereira. Y luego nosotros, después de planear como la salida del literario, de planear las charlas que hacíamos los fines de semana en el centro literario, que era el Centro Cultural Luis Vidales, así se llamó, porque nos prestaban un espacio de reunión en la Casa de la Amistad con los Pueblos. Y de programar las películas, que las películas el Cineclub nos gastaba como unos 2 días de la semana. Nosotros nos reuníamos los martes para presentar la película, pero teníamos el miércoles, hacíamos el balance, porque recogíamos la taquilla y teníamos que hacer cuentas cuánto había que girarle a la casa, a la distribuidora, que normalmente eran distribuidoras, manejábamos, pero un poco de distribuidoras, Artistas Unidos en Cali, varias de Cali, Elephant, Cine Colombia, y habían otras que eran de Barranquilla y otras de Bogotá. Y con todos, pues había que hacer las llamadas, entonces nosotros buscábamos, nos prestaban unas veces la Biblioteca del Colombo Americano para las reuniones, y tuvimos una grata compañía. Es que en ese centro de documentación entró una mujer muy especial, muy particular, una gran amiga, Lucinet García, que ya murió, Sí. pero que ella siempre nos propició un espacio en su oficina de la Secretaría de Desarrollo Social. Ella era la trabajadora social en el SENA. Entonces ella nos invitaba a desayuno al SENA
y a máquina de escribir y con secretaria, porque teníamos la secretaria de Lucinet, que era que nos daba el espacio para pasar los artículos en limpio. En esa época nosotros escribíamos a mano y llevábamos el artículo, lo acabábamos de construir allá, desayunábamos en el Sena con un plan que había que llamaba Pica, que era un desayuno súper barato en esa cafetería del Sena, y planeábamos la actividad cultural de la semana. Eso fue en el año 78 y así fue en el 79. Vinieron los encuentros de cine, las participaciones en los festivales de cine. Y diríamos que alrededor de ese gran proyecto, de ese movimiento, pues se generó una comunidad de amigos y de cómplices, pero teníamos también la oficina de doña Norma en Confamiliar, sí, que creo que se llamaba como la oficina, era la oficina del teatro, Sí. o de algo con lo que tenía que ver con cultura, y ahí teníamos ese espacio para discutir, como punto también de encuentro. ¿Qué pasó después? Llegó, ahí conocimos a don José, y yo creo que usted llegó con don José. Sí. Pues estando don José fue cuando tú llegaste y empezó como ese acercamiento, no sé, porque y empezó como a generarse y a construirse, pero tú eras muy joven. Mucho lo joven, sí. Era muy joven, sí. Porque todos nosotros éramos grandes y entonces, bueno, en el cineclub estuvo también, porque los miembros del cineclub, que éramos muchos, al final los que trabajaban era Germanosa, Fernando Maldonado, Henry Sánchez, Julio César Gómez y Jesús Calle, ¿cierto? Y nosotros que poníamos siempre, porque eso demandaba una logística, poníamos las amigas a que nos recogieran las boletas, a nos ayudaran a recoger, o a que nos acompañaran, o a vender atender la taquilla, o muchas veces a que vendieran en la taquilla, cuando a veces estábamos solos, o cuando otras veces había que esperar que las películas llegaban por rollos. En un taxi llegaban, en el de las 4 llegaba un rollo, en el de las 6 llegaba el otro, y en el de las 7 llegaba el último. Y teníamos que estar corriendo allá y a veces calculando que no se fuera a terminar el rollo, o a veces se terminaba y había que hacer como una pausa y hacer algún comentario mientras llegaba Henry o llegaba Humberto Noreña o Julio César, mientras llegábamos con el rollo corriendo y con ese rollo a la espalda, pues que eso era muy pesado, por esos rollos. Muy pesado. Y además la cabina de proyección quedaba, digamos, no sé, como un cuarto piso. Había que atravesarse el teatro. Sí, sí. Entonces, eso era muy complejo. Entonces, nosotros teníamos que teníamos muchos amigos, muchos cómplices, pero nuestras amigas, Amparito, por ejemplo, a mí me acompañaba haciendo la taquilla o recogiendo las boletas. Y a Germán, Valentina, las amigas de Germán, siempre estaban ahí detrás de nosotros haciendo, pues éramos una gallada donde todos nos acompañábamos, pero pues una feliz compañía, era un espacio de construcción, algo que fue, yo digo, para mí eso fue lo que marca el inicio de la vida cultural de la ciudad. Sí, no, estamos completamente de acuerdo. Cuando me decías ahorita que yo era muy niño, claro, yo a ustedes además los veía muy grandes. Pues los veía grandes. Y yo los veía a ustedes. A pesar de que usted era grande. Sí, por lo alto.
y todo tímido, siempre yo tengo una imagen suya que llegaba así bien peinadito, todo así, todo serio, y entonces su gran confianza, el quien le tenía confianza era Germán. No sé si fue Germán que te encontró en una de sus clases o cómo, pero fue Germán el que lo trajo al cineclub y al que lo acercó y el que, bueno, y después se volvió ahí como ese parcero también, y También. usted empieza a meterse en el campo del arte, pero usted además estaba siempre en los carteles, porque tú hacías, necesitábamos hacer, muchas películas no tenían, no venían con carteles. Ajá. Entonces nosotros teníamos unos afiches en blanco que decía Cineclub Universitario, que los llenábamos con marcador y les repartíamos a Germán mantenía afiches, Víctor Naranjo mantenía afiches y yo tenía afiches. Y cuando llegaba, sabíamos la película, nos pasábamos el dato por teléfono y cada uno hacía afiches y yo pegaba en Bellas Artes, Germán en La Libre, en el Salesiano, donde él hacía los talleres y todos hacíamos, esa red nos funcionaba. Pero muy bien. En la Eso Casa de la funciona. Amistad, en la Alianza Francesa, decíamos, bueno, ¿quién pone el afiche en el Colombo? ¿Quién lo lleva a la Alianza? ¿Quién lo lleva a, pues donde nos dejaban poner? En Amigos del Arte, ¿sí? Sí. Sí, no, eso fue muy bonito. Ese lugar y espacio. Y como dices tú, en la historia de Pereira es muy importante con familiar y en esa época. Eh, ¿Qué recuerdas del público asistente, Chucho? ¿Hiciste amistad de gente que no conocías, pero que iba frecuentemente al teatro? ¿O que A uno ver, luego los volvió a ver, digamos, como muy encumbrados, algún puesto político, algún puesto empresarial? yo recuerdo de eso, recuerdo a don Alberto Ilián, que era Nada un menos. personaje, porque encontrar a alguien que podía darse el lujo de irse a Nueva York a ver la premiere de una película o un musical, entonces sí que él venía y entonces nosotros éramos de, Alberto, ¿y cómo fue eso? Y entonces él también como era esa afición, también nosotros lo metimos al cineclub. Germán decía, no, hay que entrarlo al cineclub porque él nos aporta mucho. Y Germán siempre tenía, pues era un buen relacionista público, porque Germán, pues eh, más entrador que Germán no había nadie, yo creo que todavía. Pero recuerdo a Germán que llegaba a cualquier oficina y él, bajo cualquier pretexto, él se entraba hasta la gerencia y hablaba con el que había que hablar y todas las gestiones se lograban. Entonces, Alberto Ilián fue ese personaje. Hay unos personajes que a ver, quién recuerdo yo. Yo recuerdo, por ejemplo, una mujer que es una amante todavía del cine, que es Susana Tobón. Y yo conocí a Susana que iba con un grupo de amigas al cine, al cineclub. Y ya, pues uno termina como saludándose con toda esa gente que Todos. empieza a encontrar ahí. Y y para mí la sorpresa fue después encontrarme con un proyecto como el que tenemos ahora de la Fundación ANFANS y que Amparo tiene ese encuentro con Susana y Susana se entra y con ella inició como todo ese proyecto de trabajo con la infancia y con ella inició y todo el proyecto de la Fundación ANFANS 232 y todavía Susana está ahí como una amiga siempre incondicional para trabajar en proyectos de ciudadanía. Y como Susana, pues yo encuentro muchos personajes que empezaron ahí en el cineclub. Y no se me olvide, es una palabra que siempre repetíamos y que lo decía Germán cuando se presentaban, se hacía la presentación de las películas. Decíamos,
el público, cuando se construye un público el público que tenía el Cineclub, ese público es un público seleccionado, un público que con el tiempo se vuelve como a prueba de todo. Entonces son unos amigos incondicionales, pero además ese público formado, Germán iba un poco más allá y decía, es muy difícil que un cineclubero o un amante del cine se vuelva un atracador. porque no, los valores que encuentra a través del cine son valores que te forman y te forman para toda la vida. Entonces, así nació también ese grupo de cine, de amigos del Cineclub y esos encuentros de cine que hizo Germán a nivel nacional. Y yo tengo fotos de esos encuentros donde venía la gente, bueno, y de esa amistad o fraternidad entre los cinecluberos de Cali, los de Medellín, y dentro de esos tenemos que hablar del padre Salcedo, de Aguirre, y de Lorenz, el que escribía en el tiempo, de todos esos críticos de esa gente. Con ellos se formó un grupo de una amistad entrañable, y volvíamos y los encontrábamos en los festivales de cine cuando fuimos. Yo creo que yo fui en el 82 a Cartagena, fui en el 83, en el 84, y yo fui a muchos festivales, y esas aventuras de nosotros allá iban más, pues un poco más allá. Yo encontré una sala para exponer en la galería del Banco Ganadero, en Cartagena, y cómo ahí a través de eso pues construí también una amistad con un poeta de allá cartagenero que se llama Gustavo Tatis, Tatis Guerra, y cómo conocimos como ese intríngulis de cómo se manejan los festivales de cine y cómo vivimos aventuras para alojarnos o hospedarnos, porque en una ocasión pues Germán le robaron el capital, y entonces cómo nos quedábamos allá, pero cómo lográbamos también meternos en espacios muy cerrados, como era el Hotel Caribe, y estar allá con los grandes invitados del festival, con Robert De Niro, que vino una vez, con Catherine Deneuve, con Amparito Grisales, y cuando era jovencita, ¿cierto? Entonces, sí, de cómo irnos a estar en la piscina, y decíamos, no, pues no, nos vamos para la piscina porque es que allá está Robert De Niro y está Amparito. Así de esa frescura era la cosa. Sí. Y entonces, ¿cómo yo me metí a ese Hotel Caribe, y cómo Germán, que decía, no, yo también me vengo a dormir aquí, dormíamos en la misma habitación, y entonces, porque yo tenía casi que una suite, porque habían descuentos especiales para los cineclubistas. Sí, y teníamos carnet, y como aquí el círculo de periodistas, Germán logró meterse con ellos y nos dieron carnet de periodistas culturales, y cómo el Ministerio de Cultura nos nombró inspectores de cine. Otro inspector de cine. Yo tengo un carnet todavía que yo soy, que era inspector de cine, y me tocaba Cine Colombia, sí, con Cine Colombia era responsable de Capri y del otro, el que quedaba en la novena. O podíamos entrar con ese carnet, con Sota. Eso, sin tener que pagar, podíamos entrar a ver las películas. Pues claro que nunca hacíamos gala de eso, pero decíamos, eso es ya nombrados por el Ministerio de Cultura. Entonces, eso no daba nada, pero pues nos reíamos, y podíamos ir cuando íbamos a los festivales, sacábamos ese carnet
y con esos carnets de periodista de aquí nos pegaban un carnet de prensa y podíamos ir a sentarnos a la sala de prensa con los periodistas de Estados Unidos, de Francia, de Italia, y estar ahí. Entonces, eso daba unas particularidades. Yo recuerdo una vez que Cantinflas fue al Festival de Cine y entonces en una pasada de esas, tan, le toman la foto a Cantinflas y yo estoy al lado de Cantinflas. ¡Ay, genial! Y salí en la revista Cromos o en Vea, ¿no? Sí, sí, no, yo me acuerdo, Germán era Chucho, muerto. tú eres famoso. Germán era muerto de la envidia. Ya. Me lo dijo muchas veces. Y me mostraba la revista, mira Chucho. Y Chucho, claro, sentado ahí en las butacas. Y justo pasó Cantinflas por el lado. Toma la foto. Y queda Cantinflas bajando las escalas y está Chucho al lado sentado. Buenísimo. Entonces yo diría que todas esas cosas sirvieron como para desmitificar todo este mundo que hay detrás de la cultura, para verlo desde otra manera y para sentir el arte. Yo diría que esa es la verdadera formación. Mi formación se dio ahí y empieza en ese círculo de amigos, en esas interminables horas de cine, porque son muchos cine. Eso me dio como la visión del mundo, de la cultura, la visión de Europa, y que me sirve ahora pues, como para uno mirar, volver a dar otra lectura y morirse de la risa, porque uno se construye unos imaginarios a través del cine que son maravillosos. Entonces, la importancia del cine y de cómo ese bagaje y de todas maneras esa infundia que nos metió Germán, cómo eso hoy, yo digo, eso hoy da sus frutos, porque ese imaginario yo lo tengo en mi obra, en mi trabajo y en mi actitud frente a lo que es la vida. Sí, yo recuerdo cuando llegué a Confamiliar, yo ya había ido alguna vez a un taller con el maestro Rubén Jaramillo. Era un Sí, señor, Rubén, sí, Rubén. Ahí en los bajos del teatro. Sí. Era como un referente mío, pues como la primera persona que conocí así en carne vivo artista. Y es un taller magnífico que tenía ahí en ese sótano. Otro referente, yo conocía ya a Mario Bustamante, sí. Que le había ilustrado un libro a Silvio Girón. ¿A Silvio Girón? Que griten las paredes. Me acuerdo que es el primer libro que realmente leo como con cuidado. Es el libro de Silvio Girón, que mi hermana lo había comprado en la Universidad Tecnológica. Mi hermana Lucerena, que es egresada de allá, y por esa época lo vendieron en la universidad. Mi hermana lo compró, lo tenía en la biblioteca y ese libro lo leí y conocí a Mario pues en la portada. Y poco tiempo después, a través de una amiga, también conocí a Mario. Entonces, cuando yo llego a Confamiliar, en las otras dependencias del mismo Confamiliar, en el área administrativa, ahí había un salón de juntas. Entonces recuerdo que doña Norma me mandaba que, era más que todo con el micrófono, llevar el micrófono a la sala de juntas, donde se iba a hacer la reunión, en la dirección ahí con este señor Don Baena. Y ahí veía unos cuadros tuyos, en la dirección de Confamiliar, en la sala de juntas, habían cuadros tuyos ahí. Pues digamos sí, don Eduardo Baena me compró a mí cuadros, era el director. El director de Confamiliar, mucho tiempo, pues desde el inicio de Confamiliar. Sí, sí. Entonces yo veía esos cuadros ahí en Confamiliar y pues como el referente ahí ya así también palpable, tuyo pues con la pintura. Y ya luego ahí con el cineclub y tal, pues eso fue muy bello para mí también, es una experiencia inolvidable y también muy formadora. Pues eso es como prácticamente mi universidad y ahí aprendí mucho, mucho de la vida a través del cine. Yo tengo un vacío y no sé si tú llegaste y había otro personaje que era Carlos Realpe. Claro. Si Carlos estuvo antes de ti o después o estuvo paralelo, no recuerdo bien. Yo cuando llegué Carlos estaba, pero él creo que trabajaba también en Confamiliar, ya como en otra área. Y le ayudaba a doña Norma como a hacer ese tipo también de publicidad. Pues ahorita que los nombres, que ya me acuerdo perfectamente quién me enseñó a
hacer esas letras para publicitar las películas. Fue Carlos Real el que me enseñó. Claro, Sí, claro. él me enseñó cómo, pues, cómo se hacían, la cuadrícula, ese tipo de cosas. Y después fue que yo fui ocupando como ese espacio que Carlos Real, que él también proyectaba cine, claro, él era Sí, como una sí. especie de, sí, como de multi Sí, de empleado. multitareas, sí. Sí, 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 ahí en Confamiliar. Claro, Y y él reemplazaba a don José porque muchas veces don José, pues don José era muy amigo de las cervecitas y entonces llegaba borracho a proyectar y no podía a veces. y se quedaba dormido y se acababa el rollo y entonces, rollo, rollo. Entonces don José se despertaba y decíamos, no, pues que pobrecito don José, ¿cierto? Claro, Entonces Carlos, que también sí, empezó, él era muy joven, sí, pero Carlos, sí, él llegó a ocupar como que otro espacio de Confamiliar y él después se enamoró como que de una médica de sí, Confamiliar y se casó y ahí sí se retiró. Pero lo interesante es que su comienzo, yo creo yo, con el arte, usted empezó a pintar, fue carteles. claro, claro, Y ahí se afianzó usted como sí. en el arte o en ese oficio de pintar. Así es, sí, 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 yo en Confamiliar, digamos, mis inicios, todo este cuento. Y luego pasé como 2 años después, casi 88, a Cine Colombia, ahí que llegó Alfonso Segura, un gerente muy chévere que hubo acá en la Sí, sí, ciudad, sí. y con Sí, sí, él, sí, sí, y sí. fue idea de él, que hacer claro, como a él llegó acá como de gerente, pero ya de toda la zona, de Armenia, Sí, de sí. Manizales, de Pereira. Entonces dijo, no, pues yo voy a hacer un taller acá en Pereira y me contrató a mí para hacer esos carteles gigantescos anunciando las películas. Sí, Entonces ahí tuve una gran experiencia también en cuanto a esa forma monumental, digamos, de hacer las pinturas. sí, 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 Eso fue eso muy fue, bonito. Mm, eso a mí me parecía genial, eso sí, eso era fue genial. chévere. Es como yo cuando llegué al Cine Club, bueno, el pintor era Henry Sánchez, Henry Sánchez, claro, el ibaguereño. el ibaguereño. Sí. Y, y Henry, pues era el que, Henry y Germán eran los que hacían las ilustraciones y después entré yo ahí como detrásito y bueno, hasta hubo ya el momento en que ya empezamos como a que se complicaban los trabajos y yo empecé tenía más tiempo también, yo tenía mucho más tiempo, entonces yo empecé a armar con Germán, que era el rey de la tijera, el de collage. Sí. Además, Germán ha tenido una visión como de diseñador gráfico, entonces él con su tipografía y sus dibujos un poco así eh, de una sola línea, entonces eh, con ese estilo particular de él, con eso se ilustraban o las boletas o los afiches o se anunciaba la película, ¿sí? Se hacía. Y yo empiezo también ahí como con esa producción de esas boleticas o de esos diseños de esos panfletos, me meto en serio a diseñarle al Colombo los programas culturales que ellos tenían de cuando traían un artista y lo presentaban en el teatro, entonces yo hacía la ilustración y empecé a diseñarle como los folleticos, las cosas que ellos hacían. Y ahí yo me afiancé como también en ese proceso del diseño gráfico y ya después que monté o me puse a trabajar con la tarde, como en una especie de agencia de publicidad, y Sí. con Henry, que trabajó conmigo. Y ese fue el comienzo y el inicio de la empresa que todavía existe hoy, porque Claro. primero se llamó el taller de publicidad, que era en toda la Quinta con 21, No, ¿sí? Ahí en la misma era la cuadra vuelta de Confamiliar sí, de Confamiliar. por la Entonces, Boyacá, ¿verdad? sí, esa fue también otra sede de Confamiliar, del Cineclub. Y después y yo trabajé con Fernando Maldonado, que era del Cineclub, también en la parte fotográfica.
Y en el Cineclub nosotros teníamos una camarita, una Zenith, de esas, una camarita súper pesada, y ahí todos aprendimos fotografía con esa cámara. Y todos nos volvimos, bueno, yo me volví fotógrafo con Fernando Maldonado, que era el profesor de audiovisuales en la tecnológica. Yo llegué con el Cineclub hasta el año, yo creo que hasta el año 86, Sí. que yo empecé con la Galería del Taller y yo ya me fui, me desvinculé incluso de la universidad y me dediqué como al diseño gráfico. Yo consolidé la empresa que nació también, como les decía ahora, nació esos diseños de boletas, de cositas, de, de, de volantes para el Colombo y después terminamos haciendo una empresa de verdad. Y en el año 86 pues yo ya me dediqué teníamos la galería del taller y yo me dediqué a la empresa, a JM Calle. Ajá. Primero fue Calle y Compañía y Henry trabajó conmigo como 4 años y ya después la empresa se volvió, bueno, fue una empresa, yo llegué a tener 10 empleados y, y ahora la empresa sigue, pero ya pues como son las empresas de ahora, ya todo es muy diferente a como lo hacíamos antes, donde teníamos que, eh, las reproducciones eran vía stencil, fotocopias, las reproducciones eran de una fotografía con un cliché, ¿sí? Porque eran tipográficas, hicimos muchos diseños tipográficos. Aún en el Cineclub lo utilizamos como recurso. A pasar a lo que es ahora, que es una era completamente digital. Sí. ¿Conociste a Sonia Pachón? Sí, claro. ¿Qué Porque recuerdas de Sonia esa? Sí, trabajaba en audiovisuales con Fernando Maldonado. con Fernando Maldonado. Y cuando teníamos que hacer, a veces que nos metíamos en muchas cosas, pues Sonia era la que nos hacía los audios. Audiovisuales. ¿Se acuerda que antes no habían presentaciones en PowerPoint? Sí. Sino que había que grabar un audiovisual y eran las fotos en diapositiva. Sí. Teníamos que tener un carrusel, un proyector de carrusel y el audio se grababa en un casete. Entonces Sonia nos hacía los audios. Claro. Y Sonia era de esos personajes que todavía es mi amiga, de esos personajes que encontramos ahí en el Cineclub, porque ella siempre era una asidua asistente los martes al Cineclub y al Cineforo. Veo, me nombran mucho a Víctor Naranjo, Chucho, Sí, realmente yo no lo conozco, pero es que me lo Víctor nombran Naranjo por fue un todos personaje, lados. porque Víctor Naranjo, él era de la Juventud Comunista, era él era estudiante de economía, pero no sé si fue por su agitación política, terminó metido en la Escuela de Bellas Artes y hacía escultura. Era bueno para hacer escultura. Yo lo conocí en el año 78 en Bellas Artes y ese fue mi primer amigo, Víctor Naranjo. Entonces, siempre Víctor me invitó a participar de las reuniones del partido, y yo siempre decía, usted y yo somos amigos, y me decía, sí, claro. Y yo le dije, entonces, ¿por qué me invitas a meterme semejante berenjenal? Y me decía, no, tienes toda la razón. Y yo creo que conocimos muchos amigos, porque había un grupo que era de la JUCO, la Juventud Comunista, y ahí estaba Gilberto Cardona, y había personas, había unos grupos musicales. A ver, en esa época los movimientos políticos eran muy fuertes en la universidad, sobre todo los movimientos que tuvieran que ver, los movimientos de izquierda, que era el del MOIR, porque estaba el grupo Terrón Colorado, que con Pacho Mejía, estaba la Escuela de Teatro de Bellas Artes con Antonieta Mercury, con Reina Sánchez,
estaban los grupos de música y había como unos fogoncitos así pues muy... Y, 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 y el punto de encuentro de todos nosotros era la Casa de la Amistad con los pueblos, o Casa de Entonces, la Amistad sí, colombo-cubana. sí, entonces conociste a Santiago Londoño allí. Entonces yo conocí a Santiago Londoño. Santiago lo primero que hizo fue que me compró como 2 cuadros para animarme para que me entrara. Entonces yo dije, siempre les dije, yo les hago los afiches, pero yo no los pego. Ni los firmabas tampoco. No, no, porque eso no se termina con una línea. Yo hago los afiches, pero era que creíamos que con el arte se podía hacer la revolución. Entonces, en esa época que era esos movimientos del arte por el arte, yo me acuerdo que yo hice una exposición en Amigos del Arte, primero una exposición en el Club del Comercio, y luego en Amigos del Arte. Y yo, bueno, yo venía, cuando llego yo a Pereira, yo ya pintaba y venía haciendo, vivía del arte. Entonces yo tenía que pintar para poder vivir. Y cuando yo llego a Bellas Artes, yo tengo ese encuentro con la academia, con Mario Bustamante, y entonces él dice que, ¿y dónde está el compromiso social? Y entonces yo me enfrento a eso y yo dije, mierda, yo no he pintado nada, yo soy un pobre pendejo. Y yo empecé a pintar unos cuadros que con esos hice la primera exposición sí, la primera fue en el Club del Comercio. Y esa exposición yo la conseguí porque o yo no la conseguí, la consiguió una amiga, que era la que administraba la Casa de la Amistad Colombo-Cubana o la Casa de la Amistad con los pueblos, que era una alemana que se llamaba Helen, una mujer rubia, de ojos azules, divina, que era la esposa de un profesor que había vivido en la Alemania socialista y pues era profesora aquí en Bellas Artes y la trajo. Entonces Helen, su espacio era el arte y la cultura. Y entonces cuando ella conoció mi obra, dijo, no, busquemos un sitio. Y ella fue la que me llevó al Club del Comercio y entonces el gerente del Club del Comercio pues pensó que la exposición era para ella y de una dijo que sí. Y como ella hablaba enredado, entonces la gente queda seducida con eso y entonces me dieron la exposición allá. Esa exposición que no asistieron sino los amigos de Cineclub, porque nadie fue. Entonces, porque el Club del Comercio, entonces decían, exposición de Jesús Calle. La gente llegaba ahí y mira, ¿quién es Jesús Calle? Pues un muchacho ahí, ¿cierto? Un muchacho ahí desgarbado, y te dijeron, ah, sí, muy buena. Miraba así desde la puerta y se devolvía. Y entonces Helen había conseguido whisky, pasabocas, y al final, pues yo dije, estamos como en un velorio. Nos tomamos el último whisky y nos vamos a la caseta del lago, a tomar cerveza al lago, ya esta exposición ya nadie más viene. Entonces, aprovechen los pasabocas y nos largamos. Sin embargo, esa exposición pues fue como, era una exposición de personajes, era una exposición muy dura, porque era muy social. Casi que eso era lo que había que pintar y eso era lo que decía nuestros camaradas, amigos camaradas, y Víctor, que era como mi mentor, porque Víctor estaba siempre detrás con Helen, detrás era, no sé si era el presidente de la JUCO o qué, pero Víctor era de cuando había una manifestación el que tomaba el micrófono en la Plaza de Bolívar. Entonces él tenía un papel ahí muy representativo. Víctor fue profesor en el INEM y Víctor tiene que se retira porque en esos días él empieza, bueno, Víctor estudiaba también economía, pintura y
y como que había empezado medicina. El tipo se paseaba por toda la universidad, pero era así como Germán, que no les quedaba, no tenían ningún problema con, de qué, no se achantaban contra nada. Entonces escribían, y iban y tocaban y con el que había que hablar, hablaban y abrían las puertas donde fueran, con el gobernador, con el obispo, porque me acuerdo de todo eso. Y se paraba y cuando había que decirle a alguien, algo a alguien, lo decían y lo decían de frente. Entonces Víctor le dio porque se iba a estudiar a la Unión Soviética. Entonces Víctor se fue en el año, creo que fue en el año 80, se fue 80, 81, se fue, era profesor en el INEN. El trabajo de él me dijo, yo voy a dejar esta vacante, usted verá si la cojo. Y yo entré al INEN por él, yo fui profesor en el INEN. Y, y entonces él se fue a Londres, para hacer una escala en Londres y después seguir a la Unión Soviética. No sé qué pasó, pero el tipo se quedó en Londres. Y Víctor se dedicó a estudiar en Londres arte y hizo un doctorado en arte. Y Víctor ya no volvió a Pereira. Y ya después cuando venía como a pasear, a conocer a su mamá. Y la última noticia que yo tengo de Víctor, bueno, Víctor, yo después cuando voy a Europa, yo me encuentro con él. ¿Sí? Porque yo lo busco por la guía telefónica y lo encuentro en Londres. y entonces yo lo encuentro y entonces me dice, montañero, ¿usted qué hace en Europa? Estaba en Suiza. Y yo le dije, voy a hacer un estudio. Y me dijo, véngase. Y yo dije, sí, claro, yo me voy, yo puedo ir. Y yo tenía un tiquete, super tiquete que podía viajar 500 millas a la redonda gratis. Y yo dije, me voy a Londres. Y fui a Londres y estuve donde Víctor 8 días y después me devolví. Pero además después de eso yo me encontré otras veces con Víctor y lo invité ya en una exposición que yo hice en Suiza, que me fue muy bien. Yo le pago el tiquete, viene. Y ya la última vez fue aquí en Colombia. Víctor, él se casó con una española primero, después se separó con una italiana y ahora las noticias es que vive en Italia. Víctor tiene mucho, bueno, él es profesor universitario. Él dice que ha escrito muchos libros, su nombre, no sé, yo no lo he podido encontrar en internet. Él se cambió el apellido, pues se llama Víctor de Circasa, porque él nació en Circasa. Paradójicamente, todos los que éramos de Cineclub, ninguno era de Pereira. Sí. Henry era del Tolima, Fernando Maldonado de Cali, yo de Antioquia, pero en una vez que hicimos, ninguno era de Pereira, pero decíamos, bueno, es la maravilla que tiene Pereira. Así es. Que genera estos puntos de encuentro. Entonces, pero Víctor le dio mucha vida. La formación de Víctor él era poeta también, entonces su formación literaria hizo muchos aportes a ese centro de documentación cultural, donde nosotros trabajamos con personajes como Héctor Escobar, el taller se llamaba Luis Vidales, entonces don Luis Vidales vino muchas veces. Juan Antonio Roca, el sobrino de Luis Vidales, estuvo muchas veces, creamos amistad con él, con Roca, y bueno, con mucha gente que ha jugado unos papeles muy importantes en todos estos procesos sociales que ha tenido la región o la ciudad. Sí, Las cosas interesantes es que yo aprendí a conocer a Ingmar Bergman en esos ciclos de cine. Y entonces había una actriz, la actriz de Bergman, sí, también Liv Ullmann, ¿será? Liv Ullmann. Ajá. Ahí en la película, por ejemplo, Face to Face. Y yo, ¿cómo le parece que después con el tiempo, como en el año 92 o 93, yo estaba en un restaurante
en Suiza, en la ciudad, en la parte vieja de la ciudad de Friburgo, comiendo con un amigo. Y yo volteé a mirar y estaba Liz Ullmann comiendo ahí. Y decíamos, no puede ser. Entonces yo tuve el encuentro de esa señora en Friburgo con ella y con Natasha Kinski, que vivía en Friburgo. También la viste a También Natasha. allá iba a comer al restaurante. Yo vivía en un segundo piso y en el primero había un restaurante y teníamos que atravesar el salón para subir al segundo piso, al estudio. Entonces uno pasaba y miraba a quienes estaban comiendo, quienes estaban ahí. Y cuando tomé otras veces uno muy cansado, un café, tomamos un café ahí. Entonces, cuando Natasha Kinski estaba comiendo pasta allá. Wow. Y decíamos, ese amores que uno construyó ahí en el teatro, porque eran unos amores platónicos. Uno decía, ese blanco y negro de esas películas de Bergman. Y esas películas de Natasha Kinski, uno decía, no, por Dios, ¿qué es eso? Decía yo, mire la novia mía, ¿dónde está? Claro, presentamos Tess, creo que es de Roman Polanski, con Natasha Kinski. Wow, tremenda. Eso era una belleza, una belleza. Yo quisiera, Chucho, de pronto, pues que el recuerdo mío con Doña Norma es muy bonito, pero la verdad que ustedes tenías alguna anécdota, pero Germán me echó un par ahí buenísimas. Pero de pronto muchas, porque es que claro, Doña Norma, ella siempre, todo la escandalizaba, cualquier desnudo la escandalizaba. Entonces, cuando llevaba películas como Pantaleón y las visitadoras, y de esas películas fuertes de Natasha Kinski, bueno, claro, de esos, de Fellini. Al menos. Entonces, nosotros decíamos, bueno, hagamos fuerza que doña Norma no se vaya a entrar al teatro. Y entonces cuando ella decía, ¿y qué tal la película? No, eso es un clásico, pero eso es muy pesado, doña Norma. Eso es blanco y negro. Y ella decía, ¡ah! Entonces ella como era tan noble, era muy ingenua y ella creía ciegamente en nosotros. Y ella decía, muchachos, no me vayan a hacer quedar mal ante el doctor Baena. Y entonces decía, me dijeron que ustedes presentaron una película. No, pero ¿cuál? No, eso fue un cuadrito. Un cuadrito, esa película además venía recortada. Eso ya la habían censurado. Y decían, no, pero entonces Germán, porque Germán es muy hábil en eso de cuentear, y decían, no, pues nosotros siempre esa parte, la vocería se la dejábamos a Germán. Entonces, él decía, si doña Norma diga, usted diga, no, más lata esa película. Entonces, doña Norma, para mí fue un personaje espectacular, porque ella tenía un corazón inmenso. Ella no tenía, digamos, una formación académica para sustentar debates, pero ella era una mujer llana y de un corazón limpio, y era una mujer y de un sentido de la lealtad impresionante. Ella decía, muchachos, yo por ustedes me las juego y me la voy a jugar siempre Entonces, ustedes saben, yo soy cómplice de ustedes me han hecho cómplice de todas las bobadas que ustedes hacen, porque así nos decía, ustedes vienen haciendo bobadas, no me cuentan, después yo tengo que ir a poner la cara allá y salir a decir, no, esos muchachos son muy buenos, eso fue que los engañaron. Entonces a mí me creen, porque como yo pongo la cara así también de bobita, entonces me creen. Pero ella fue una mujer espectacular. Además, con un agravante, una particularidad de ella era que a nosotros en ciertas películas nos iba muy mal, y ella nos ayudaba para que pagáramos solamente a don José.
Y una vez que hubo un público, Lleno. tanto público que reventaron esa... Entonces, muchachos, ustedes van a tener que pagar la puerta, porque la gente reventó las puertas. Y decíamos, doña Norma, ese teatro sudaba, esas puertas todas sudaban. Y decíamos, eso debe tener seguros, ¿cierto? Que no les va, pero doña Norma nos atrapó nos mató nos está matando el éxito, ¿cierto? Sí. No, fueron épocas muy, muy bonitas. Sí. Otro confamiliar para mí es el retrato de, digamos, de mi, no era adolescente, pero sí como el de mi formación frente a lo que es una conciencia en el qué hacer con la cultura y en el papel que tenemos que jugar todos o cada uno en la sociedad que nos tocó vivir. Para mí, ese teatro de Confamiliar es el referente. Sí, yo recuerdo alguna vez le pedí el favor a doña Norma que, pues cuando el referente que te veía los cuadros allá en Confamiliar, en las oficinas, en la misma oficina de doña Norma. Entonces yo le dije a doña Norma a ver que si me hacía el cruce contigo, a ver si vos me dabas unas clases de dibujo. Y ella te llamó. Y yo le dije, no, pues que venga. Tú vivías por allá como yendo para Alfonso López, un edificio ahí chiquitico. Ah, en el edificio alto. Sí, era Sí, un cuarto la piso. 9ª con 2ª. Sí, eso, por allá. No me acuerdo de eso. Por allá. Y yo fui, porque es que, pues vos me diste ¿Y hicimos clase? No. No, pues yo fui hasta allá y vos me recibiste pues muy amable. Entonces me comentaste pues que tú no dabas clases de dibujo, sino que te reunías con unos amigos y empezaban a charlar y a dibujar, pues como era más que todo charladito. Era para 83, 82. Yo me casé en el 80, era 83, Sí, porque 83. seguro yo me casé en el 82 y yo me fui a vivir, yo viví ahí, en un diciembre del 82, diciembre 10 del 82 me casé y nos quedamos a vivir ahí. Amparito vivía ahí más arribita. Ah, bien. Sí, yo viví ahí hasta el año... En el 84 desocuparon el segundo piso, pasé mi casa para el segundo piso y ya dejé taller el cuarto piso. Yo no fui. No, Se salvó de tener un mal profesor. Si no lo hubiera hecho lo que está haciendo ahora, hermano.